Hoy vamos a meternos de lleno en una experiencia pedagógica que es, de verdad, fascinante. Una que mezcla literatura de la buena, de la clásica, con inteligencia artificial para darle una vuelta de tuerca a cómo entendemos lo que leemos. Y vamos a arrancar con una pregunta que a primera vista puede sonar un poco contradictoria, ¿no? ¿De verdad puede una máquina, una inteligencia artificial, ayudarnos a ser lectores más profundos, más humanos? Pues la respuesta que nos da este proyecto es un sí, y además un sí rotundo y bastante sorprendente. Aquí está el meollo de todo. El objetivo no era simplemente leer un texto, sino que los estudiantes se convirtieran en diseñadores de significado. La idea era que tomaran las riendas y le dieran forma a todo eso que un autor, muy a propósito, deja en la sombra, en lo que no se dice. Bien, primera fase, leer para diseñar. Esta fue la premisa de todo el proyecto. Se planteó la lectura no como un acto de consumo, sino como un desafío de diseño para estudiantes de tercero de la ESO. No se trataba de comerse una historia, sino de construir algo a partir de ella. Claro, para un reto de este calibre no valía cualquier texto. Hacía falta uno que estuviera a la altura. Y se eligió Continuidad de los parques, de Julio Cortázar. Una auténtica obra maestra de la ambigüedad, que es perfecta para bucear en sus silencios y en sus huecos. El concepto pedagógico clave aquí es la comprensión lectora inferencial. A ver, dicho así suena un poco técnico, pero en el fondo es algo que todos hacemos. Es ni más ni menos que el arte de leer entre líneas, de ir conectando las pistas que deja el autor para entender lo que no está escrito. Es como la habilidad de escuchar el eco de las palabras. Entonces, ¿qué se pusieron a buscar los estudiantes en el cuento de Cortázar? Pues precisamente estas pistas, estos hilos de los que tirar. Se fijaron, por ejemplo, en el personaje que lee en un silencio absoluto, en que nadie tiene nombre, en cómo la realidad y la ficción se mezclan, y en esa tensión que no para de crecer sin que sepamos muy bien por qué. Vale, segundo paso. Guión de lo invisible, de las pistas a la interpretación. Una vez que ya tenían identificadas todas esas pistas, el siguiente reto era darles voz. Y aquí es donde los estudiantes pasaron de ser analistas a ser directamente creadores. Y esto que vemos ahora es crucial. Es que el proyecto provocó un cambio de mentalidad brutal en los estudiantes. La pregunta dejó de ser la típica de ¿qué pasa en la historia?, para convertirse en la que de verdad importa. ¿Qué significa todo esto? Se pasó del resumen a la interpretación profunda. Así que se pusieron a crear lo que llamaron un guión inferencial. Pero ojo, que aquí había una regla de oro. No valía inventarse cualquier cosa. Cada línea de diálogo, cada pensamiento que escribían, tenía que estar anclado, justificado, por una pista real del cuento de Cortázar. Era una creación, sí, pero basada en evidencia. Y ahora sí, llegamos a la parte tecnológica del asunto. Avatares con IA para dar vida a la inferencia. ¿Cómo haces visible, cómo haces audible toda esa interpretación tan currada? Pues aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial. El proceso estaba muy claro. Primero, lo fundamental, el guión. Después, usaron herramientas como Eleven Labs para generar una voz que capturara el tono exacto que buscaban. Quizá un susurro, frialdad, tensión. Luego, con Synthesia, crearon un avatar, un personaje digital que era la cara de esa voz. Y el resultado final, un vídeo. Y esto es súper importante para entender bien el proyecto. El avatar de IA no estaba ahí para contarnos el cuento otra vez, para hacernos un resumen. No. Su función era mucho más sofisticada. Era la manifestación de la inferencia. Su trabajo era explicar con su voz y con su presencia aquello que el texto original solo te deja entrever. Y llegamos al final. Hablemos de la lectura profunda, del impacto y de la evaluación. O sea, ¿cuál fue el resultado de todo esto? ¿Funcionó? Y sobre todo, ¿cómo se mide el éxito de algo tan diferente? Mirad, esta tabla lo explica de maravilla. La evaluación tradicional suele buscar la respuesta correcta y castigar el error. Aquí, en cambio, el enfoque era radicalmente distinto. Se premiaba la profundidad del razonamiento. La pregunta clave no era ¿lo has hecho bien?, sino ¿puedes justificar tu interpretación con pistas del texto? Y aquí está la gran conclusión, la idea con la que nos tenemos que quedar. Lejos de ese miedo que a veces tenemos de que la IA nos va a hacer peores lectores, esta experiencia demuestra justo lo contrario. La IA, cuando se usa como una herramienta creativa, no te reemplaza. Al revés, te exige más, te obliga a ir más allá de lo superficial. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si la inteligencia artificial puede ayudarnos a ver lo que no se ve en un texto literario, ¿qué otras cosas invisibles, ya sea en el arte, la ciencia o en cómo nos comunicamos, nos podría ayudar a descubrir? El potencial, desde luego, es enorme.